con la venia voy a empezar yo, ¿no? Porque... No, lo puse adrede. Soy Alfonso Mateo Sagasta. ¿Estamos cambiados? Y he escrito importantes novelas que me van a llevar a la fama, ya me han llevado a la riqueza, por eso tengo este aspecto. Vivo bien, pero tengo un problema, no me adaptan al cine todavía y por eso he invitado a Jorge Meyer. Hay un Jorge Meyer en la sala. Jorge. Amelia me ha dado 100 euros por decir esto. No, soy Víctor Andresco y he venido engañado. Acabo de saber por Ana María Rodríguez, gracias por invitarnos, que nos han engañado a los dos, a Alfonso Mateo Sagasta y a mí. No sé si a Sepúlveda le han engañado, pero como ya tiene costumbre de que le engañen, no le va a importar. Pero nos dijeron que veníamos a presentar un libro y nos hemos leído el libro además y ahora resulta que no, que venimos a un diálogo con Sepúlveda, lo cual es una mentira y gorda, porque un diálogo con Sepúlveda es perder 0,25 siempre, 0-25, gana por goleada. Deberíamos callarnos si es así, pero hemos pactado con él, se nos ha olvidado decírtelo, Lucho, pero hemos pactado contigo que vamos a hacer un pequeño diálogo antes de que te pongas a hablar, porque si no ya no volvemos a salir aquí, ni en la tele, ni en ninguna parte, y francamente tenemos un síndrome de abstinencia violento. Hace un montón que no presentamos un libro de nadie, sobre todo yo. Tengo un trabajo que me quita muchísima energía y muchísimo tiempo y nunca tengo la oportunidad de presentar libros. Y entonces estoy muy contento por esta oportunidad que me brindas, Ana María. Por fin puedo presentar un libro y presentarlo a gusto. El libro de esta tarde se llama Historias de aquí y de allá, escrito por Ryszard Kapuscinski, este inteligentísimo escritor lituano que sin embargo ha pasado a la historia como periodista polaco. Esta es la primera pregunta que te queremos hacer, Lucho: ¿cómo conseguiste esta doble vida y que a Pelusa no le importara? No, es broma. En definitiva, ¿quién es el famoso de esta mesa? Sí. ¿Quién es usted? Al llegar a la Casa de América hemos visto a Sepúlveda entrevistando a una periodista, es todo al revés. Sería lo normal que le entrevisten a él, pero estaba entrevistando a la pobre tía de la agencia EFE que se ha ido huyendo en vez de quedarse al acto, que es lo que deben hacer todos los periodistas. Bien, este es el logro del famoso Sepúlveda y tenemos varias preguntas para ti, Lucho. Si te parece va a empezar Alfonso, que las tiene apuntadas en su libro. Que a mí se me han olvidado. Sí. Después de varios días reunidos intentando descifrar la portada, no sé si ustedes la han visto, una portada preciosa. No se ve bien. Por cierto, en Italia es igual, ¿eh? Esta es más bonita porque será Sureda cuida mucho sus será porque el portadas. dibujante es italiano y entonces aquí es igual que en Italia. Pero en la portada identificamos a un personaje. Yo identifico solo a un personaje, que es Allende. Lo tenemos aquí, entre otra serie de personajes anónimos que no sé quiénes son. Perdona, Alfonso, no sé si el editor ha mandado ejemplares a Lucho. ¿Tú lo has visto ya el libro? ¿Cuál? Está magnífico, ¿eh? Bueno, ¿hay más personajes reconocibles en este dibujo, además de Allende, o no? ¿Hay alguno que tenga que ver con el libro? No, la verdad que no es... perdón. Antes de responder a la inteligentísima pregunta de mi colega, debo decir que, bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias Ana María, muchas gracias a Casa América por esta invitación. Yo sé que ya soy cliente de la casa, no es la primera vez que estoy en Casa América, y gracias a todas y todos los que estáis acá, especialmente amigos que han venido de muy lejos, como Rafa. Quienes estamos aquí en la mesa, tenemos una costumbre, ¿no? Y es presentar nuestros libros de una manera casi compulsiva, obsesiva. Es decir, cuando Andresco publica un libro, yo tengo sus obras completas en casa. Enteras, ¿eh? Enteras, sí. Yo también. Pero está muy contento porque hemos vendido 3 ejemplares. Mi madrina está aquí también, tiene uno. Nos damos con todo por ser nosotros los presentadores del libro. Lo mismo cuando Alfonso presenta el libro. Ahí ya hay rasguños, gritos histéricos, chillidos, que nadie sea el que te lo presente, sino yo o nosotros en este caso. Y es así que nos hemos transformado en una suerte de Santísima Trinidad de las presentaciones del libro. Así que si alguna de ustedes escribe y quiere tener una buena presentación, a la salida puede dejar su dirección y nosotros le presentamos su libro con mucho gusto. Es verdad lo que citaba Andresco, que estaba hablando con una periodista de EFE y me hizo una pregunta que me hizo
mucha gracia y mucha ternura. Al comienzo, cuando me hacían esta pregunta, confieso que me molestaba un poco eso de ¿y cómo así te fuiste a vivir a Gijón? Yo primero respondí, a Gijón también existe, como dice la gente de Huesca, creo, ¿no? Teruel. O de Soria. Que Teruel. O de Teruel. Valencia. Donde el jamón. Entonces, Los del jamón de Teruel. yo le dije, bueno, perdona, pero ¿por qué la pregunta? Me dice, porque un escritor, en fin, que se va a vivir a la profunda provincia. Y eso me hizo acordar de una historia de la profunda provincia, ¿no? Y es que este año participé en la cena de los premios Planeta y estaba ahí en la cena, yo estaba muy entretenido porque había aprendido a jugar al Tetris con mi teléfono móvil, estaba entretenidísimo disfrutando un partido de Tetris y junto a mí había una escritora que no voy a nombrar, pero de pronto me interrumpió en mi juego de Tetris cuando ya estaba en una puntuación bastante grande y me dijo, tío, ¿no tendrás un papelillo? Y yo le respondí, sí, le dije, en la habitación del hotel tengo 10 o 12 papelillos de frenador, si quieres voy y te bajo uno. Y ella me miró con estupefacción y exclamó, es que vosotros los de provincias no os enteráis de nada. Entonces, claro, me siento muy a gusto en la lejana provincia, en la profunda Asturias, porque es un lugar donde uno puede estar tranquilo pensando en sus amigos y escribiendo. Y cuando se da la ocasión de tener el gusto de participar en un acto de Casa América para hablar de un libro nuevo y en tan buena compañía, entonces es un doble placer así hacer de Paleto que viaja a la capital en tren con su tortilla, su porrón de vino. Bueno, Víctor, Su tupper de mazamorra. Sospecho que preguntemos lo que preguntemos a Lucho, va a contestar lo que quiera, ¿no? No, yo lo que no veo es la relación entre esto que ha contado Lucho, que es muy simpático, y lo que le hemos preguntado. Sí. No, calma, que voy a hacer. Entonces, en esa fotografía, para que veas que no me he olvidado de la pregunta, no, la única figura reconocible evidentemente es la de Allende, ¿no? Pero el diseñador italiano que hizo la portada, aparentemente también leyó el libro y él extrajo rostros sugeridos por las historias que están ahí. Esa es la explicación que me dio a mí. Yo respeto mucho las manifestaciones de arte ajenas, ¿no? Y le dije naturalmente yo también me siento muy interpretado, ¿no? Pero en todo caso es una portada que me agrada. Bueno, un gran dibujante. Luego vino a pedir trabajo al Cervantes después de ser despedido por Brioschi y me cayó muy bien. La portada me gusta y la portada italiana es un poco más humilde, es un poco más pequeña porque no todos los editores son como Sureda que tiran la pasta y hacen libros de lujo. Esto lo digo porque el libro, aparte de sus valores morales, es un objeto de deseo y creo que deben incitar a todos sus amigos a que lo consuman, no solo en las bibliotecas públicas, sino que tenemos que dar de comer a Pera Sureda. Esto es muy importante, quiero hacer un poco de publicidad porque está muy mala la cosa con lo de la crisis. Bueno, y aparte, hemos venido aquí a vender libros. Aparte de la crisis, yo creo que hay una razón fundamental que creo que debemos decir por qué nos ha gustado el libro, que es la base de toda esta conversación y toda esta charla. Yo creo que hay una parte muy importante de Luis Sepúlveda, por lo menos para mí como lector, que es uno de los pocos autores que tiene una obra conjunta entrelazada entre sí. Todo está imbricado, todo lo que escribe Lucho está todo relacionado, todo forma parte de un gran... Yo antes hablaba con Víctor de una imagen que se me ocurría, que es como un sistema nervioso central, ¿no? Todos tenemos esa imagen de las grandes neuronas unidas. De la presentación. Eso era lo bonito. Unidas en puentes neuronales, ¿no? En esas conexiones sinápticas. Pues yo creo que esa es la obra de Luis Sepúlveda, tiene grandes neuronas y grandes redes sinápticas entre ellas. Y este es un libro muy importante, es un libro que visto en principio parece un libro de pequeñas anécdotas, de pequeños relatos, pero todo ello forma y une muchas de las obras de Luis Sepúlveda.
yo creo que funciona un poco como una llave de una caja de tesoros, ¿no? Es una pequeña guía para los lectores. Yo creo que es un libro muy de agradecer porque además unifica y reúne gran parte de lo que ha escrito y de lo que va a escribir. En los suplementos literarios les gusta mucho que pongan en las reseñas libro de claves. Funciona como libro de claves y esto funciona como libro de claves. Pero ahí, dentro de esas claves, hay una no claves, pues también dicho así suena un poco extraño, pero son reflexiones sobre lo mismo. Lucho, yo creo que tiene una increíble habilidad para narrar las pequeñas cosas, convertirlas en grandes historias. Yo creo que eso todos los escritores tenemos esa envidia de poder hacer eso, de poder sacar de cualquier pequeña historia una gran aventura, ¿no? Y eso es una cualidad que Lucho despliega en prácticamente cualquier pequeña anécdota que construye. De hecho, una de sus frases, ¿no?, que está en este libro, no recuerdo ahora mismo en qué cuento, es hablando precisamente de novela y de historias, ¿no? Es decir, es que el escritor escribe no solo lo que pasó, sino lo que debería haber pasado. Yo creo que es una forma de repensarse a sí mismo, porque él está en todas las historias, y de repensar lo que está haciendo y lo que ha hecho. Dentro de eso hay una conexión o un bloque de historias muy importantes en este libro que hablan de la vuelta del exilio. Lo trata desde distintos puntos y además está muy relacionado con tu último libro, el libro La sombra de lo que fuimos, ¿no? Yo creo que aquí hay cuentos que anuncian la sombra de lo que fuimos y que reflexionan sobre lo que se ha escrito en esa última, que yo creo que es la última novela que publicaste, ¿no? Todos estos cuentos forman parte de la sombra de lo que fuimos. Y tú escribes libros incompletos que se van completando con lo que vas añadiendo, ¿o no? Eso no está mal como idea. Me gusta. No, sí, yo... Hemos estado casi una hora y media reunidos. Víctor no, pero... No, la verdad de las cosas es que, primero un poquito voy a contar cómo nace este libro, ¿no? Un día estaba en casa haciendo eso que se llama, que es lo peor que uno puede hacer orden con los materiales que tiene escritos, ¿no? Porque llega un momento determinado en que se van juntando muchas cosas y uno dice, bueno, ¿y ahora qué diablos hago con esto? O sea, tengo tantas páginas escritas sobre esto. Hago un paréntesis para saludar a mi gran amigo Leonardo Padura, que lo veo sentado. Y yo a mi gran amiga Lucía. Y a Lucía. Cada uno con lo suyo. y de pronto, al abrir una caja con muchos textos, me encontré con uno en alemán y empecé a hojearlo y recordé que había olvidado absolutamente ese reportaje y que había sido un reportaje nacido en medio de una situación emocional bastante rica, ¿no? Y es que durante el exilio en Alemania, dentro de las muchas iniciativas solidarias con América Latina y con Chile, en las que todos participábamos, ¿no?, había una para mí muy querida y que era una institución llamada Kinderhilfe Chile, ¿no?, Ayuda a los Niños de Chile. Y un día me llamó la atención una fotografía de niños chilenos, porque había algo en ellos muy especial. Pregunté quién había hecho la foto, me dieron el nombre de la fotógrafa. Y le propuse algo, le dije, ¿sabes que yo voy a Chile? Ahora regreso, se acabó la dictadura, 1990, voy al cambio de gobierno, o sea, para estar ahí cuando asuma el nuevo gobierno democrático, constitucional, y a vivir al fin de la dictadura. Y te propongo lo siguiente, vente también a Chile, busquemos a los protagonistas de esa foto. La foto mostraba unos niños muy especiales, porque eran niños pobres. Era un grupo, uno de ellos incluso estaba metido en una caja de bananas, el cartón a manera de cuna. Y eran niños en cuyos rostros se manifestaba la más digna pureza de la infancia pobre. Y durante muchísimos años yo me pregunté hasta cuándo van a ser capaces de mantener esas expresiones, esa pureza, ¿no? ¿Cuándo se va a encargar la vida de destrozar esa expresión? Y le propuse entonces vayamos a
buscar a esos niños y hagamos una segunda foto. Han pasado, desde que ella había tomado esa foto, habían pasado más o menos algo así de 8 años. Tomemos una segunda foto en el mismo lugar, en el mismo orden, y yo cuento qué pasó con esos niños durante todos estos años. Y fuimos, y apenas entramos al lugar en donde había sido tomada la fotografía, bueno, empezó el infierno, ¿no? Empezó la historia terrible, la historia atroz de la dictadura. Faltaban 2 niños. No voy a contar por qué faltaban, no estaban. Y cada uno de ellos tenía su pequeña épica, y todo esto fue narrado casi de forma involuntaria por alguien a quien reconocí, un viejo campeón de box chileno caído en desgracia, un hombre muy humilde, había sido un gran deportista, y cuando llegó la dictadura, bueno, no hubo militar o policía que al reconocerlo como campeón de box no se hubiera dado el lujo de darle una soberana pateadura para contar después de que había golpeado y había tenido en el suelo a ese hombre que había sido un campeón de box, ¿no? Un mérito muy raro. Bueno, ahí estaba eso, y empecé a recordar cuando lo escribí, y empecé también a recordar que fue uno de los primeros textos largos, ¿no?, que había escrito en alemán. ¿Y qué hago con esto? Y cuando empecé a traducirme a mí mismo del alemán al español, fue como hacer un viaje al pasado, ¿no? Porque muchas veces durante mi estadía, en mi exilio en Alemania, llegué a pensar, ¿no?, que me sentía muy cómodo en esa lengua porque podía expresar muchas más cosas de las que en aquel tiempo expresaba en español, porque me sentía atenazado, y mi lenguaje, mi español de aquel tiempo era como ese español del cual habla León Felipe en un poema que dice: ¿por qué habla tan fuerte el español? Y León Felipe concluye en el poema diciendo de que es así porque el hablar del español es como un relincho que dice justicia con todas las tonalidades posibles, ¿no? Y yo sentía así, sentía que en mi propia lengua me estaba limitando, y casi todo lo que escribía iba destinado a eso, a una exigencia urgentísima de justicia. Y en cambio cuando escribía en alemán me soltaba, era capaz, y aunque no escribía ficción en alemán, escribía periodismo, pero me soltaba, me sentía muy cómodo y muy libre de esa exigencia de justicia. Era como si mi lengua estuviera toda ella, todas las palabras del español hubieran estado en una mazmorra de la dictadura, y de alguna manera yo me sentía el encargado de liberarla también. Y en tanto lo fui traduciendo, bueno, fue volver a revivir todo aquello, ¿no?, al margen, además de los recuerdos inmediatos de lo que fue el regreso a Chile, el encuentro con esos niños, el hacer la segunda fotografía, lo difícil que había sido la escritura desde el punto de vista emocional de esa crónica que se publicó en un periódico minoritario alemán, y que había permanecido olvidada durante muchísimo tiempo. Y luego, cuando ya la hubo traducido, ¿no?, cuando ya se la había enviado a Pere como libro armado, descubrí que una novela que estoy escribiendo no podía existir si esa parte no estaba también presente, ¿no? Es como si un puzzle absolutamente aleatorio se va ordenando en la medida que uno trabaja, o en mi caso, en la medida en que voy trabajando, ¿no? Y las piezas van encajando lentamente con el paso del tiempo, con el paso de los años, van encontrando su orden con esa lógica, repito, aleatoria, ¿no?, y que está determinada solamente por la emotividad, por la fuerza de los recuerdos y por la constante revisión, además de los recuerdos, ¿no? Porque cada revisión de los recuerdos les otorga una óptica diferente, ¿no? El prisma varía. Y entonces sí, me gusta tu afirmación, porque creo que es así, que de alguna manera el conjunto de mi obra va siempre interconectándose, intercalándose, ¿no?, hasta obstruyéndose muchas veces entre sí. Yo tengo que decir que, bromas aparte o sin bromas, porque también forma parte de la maravilla de la broma y del juego de palabras que Lucho practica
continuamente y que yo le agradezco de forma especial porque en ciertos sectores de la cultura sobre todo está muy devaluado y libros como este nos recuerdan que son básicos para la supervivencia del idioma y de nuestra inteligencia, de la inteligencia del que los practica por lo menos. Es un libro extremadamente emocionante y un libro que nos resitúa a todos como deberían hacer los libros y no con frecuencia, o no lo hacen con frecuencia. Esto me lleva a dos cosas. Una, que leyendo o escuchándote he recordado que al leer el libro, igual en italiano que en español, me ha recordado mucho a Nombre de Torero, que es mi novela preferida de Sepúlveda, y que el que no haya leído debe leer, y el que haya leído debe releer, porque es una novela magnífica, mucho menos conocida que Un viejo que leí Historias de amor, que es una novela explícitamente aclarada en este libro. Por eso decíamos lo del libro de claves para los estudiosos. Hemos pensado antes, hemos trabajado un poco antes de venir, aunque no lo parezca, y hemos pensado que este libro hace de 5 o 10 años hubiera ahorrado años de trabajo a los que han hecho tesis sobre ti, porque desnuda de una manera muy de agradecer para los estudiosos, cosas que los lectores intuyen, pero que no necesariamente conocen demostradamente. Y esto me hace pensar también en los libros futuros, por ejemplo en Últimas Noticias del Sur, que es un libro que en cierto modo anticipas. Esto me viene bien para hablar de mi doctora, que acaba de hacer su estelar aparición discretamente por el lado derecho de la sala, Emilia Fernández de Navarrete. Si no es por ella yo estaría muerto. De Víctor. Y hecha esta pequeña digresión, íbamos a hablar de Daniel Morczynski. Fíjate que todo queda en casa, que no ha podido venir y entonces ha deslucido mucho el acto. Suerte que estáis todos los demás. Aunque hay 2 primos míos que tampoco han podido venir, si no llenamos la sala, Lucho. Pero todo el resto de la familia está. Y esto me lleva a preguntarte por Últimas Noticias del Sur, porque también es un libro que anticipa libros que saldrán pronto y de los que tus lectores estamos también ansiosos. Sí. Bueno, para quienes no conocen la historia del libro que ha citado Andresco, y que sí, tiene que ver también con este libro, hay un gran fotógrafo argentino que se llama Daniel Morczynski. Él es fundamentalmente un fotógrafo de escritores, ¿no? Y creo que son ya muy pocos los escritores que no han sido retratados por su cámara y nos hacen hacer cosas extrañas, fotografiándose en habitaciones de hoteles o metidos en bañeras o en situaciones que sacan de nosotros, ¿no? esa parte lúdica que a veces pensábamos que habíamos perdido. Y al revés de lo que sucede con aquella gente que piensa que el fotógrafo le roba una parte de su espíritu, cuando Daniel nos fotografía siempre nos devuelve algo, ¿no? Algo que habíamos extraviado en algún lugar, en alguna habitación de por ahí. Al ver la foto que nos hace Daniel siempre, vaya, eso lo había perdido, ahí está mi vieja sonrisa, ahí está mi viejo gesto, ahí está mi vieja manera de poner las manos, es una actitud que tengo desde que nací, en fin. Y con Daniel hemos trabajado durante muchísimos años viajando por el mundo haciendo reportajes para revistas de viajes o para algunas publicaciones especializadas o para revistas de aerolíneas. Y llegamos ya a tal grado de entendimiento que trabajamos sin palabras, sin decirnos nada. Daniel sabe la foto que yo necesito, ¿no? Y yo sé perfectamente que Daniel no tiene la menor duda de que el texto que voy a entregar junto con la foto no va a ser nunca un texto aparte, sino que va a ser parte de la foto, va a estar integrado en la fotografía y la fotografía va a estar adentro del texto también. Y eso es muy difícil de lograr. Y siempre habíamos querido hacer un libro juntos, un libro de viajes, de un viaje muy especial por un territorio por el cual los dos sentimos una pasión muy grande, y que es la Patagonia. Y un día del año 96 decidimos, vamos, y nos lanzamos así como debe ser, sin ningún plan. Lo único que teníamos eran 2 meses de tiempo para hacer ese viaje. Un amigo que tenía una estupenda relación con la automotriz Peugeot en Francia consiguió que un concesionario de Peugeot de San Carlos de Bariloche nos sponsorizara un automóvil. Y digo, tiempo. Miramos el mapa, vimos que la región era enorme, pero calculamos que en 2 meses, 60 días, alcanzábamos a hacer, digamos, 1000 kilómetros de norte a sur. Y llegamos, en realidad el viaje empezó en Buenos Aires.
porque era el tiempo del gobierno de Menem, tiene mala suerte nombrarlo. Estaba de visita en Argentina un hombre llamado Warren Christoph, que era secretario de Estado norteamericano, y había ido a declarar héroe de la humanidad a uno de los canallas más grandes de la historia argentina, latinoamericana y mundial, un sujeto llamado Domingo Cavallo, que fue el hombre que arruinó a Argentina a tal extremo que terminó en el corralito, ¿no? Bueno, y se robó los ahorros de los jubilados, dejó de pagar a los maestros, la gente recibía un salario, la mitad en dinero y la mitad en unos bonos llamados patacones que no servían para comprar o para ser cambiados, sino en negocios que siempre estaban relacionados con la familia del ministro. Bueno, un ser deleznable. Y habían privatizado ese año los ferrocarriles, y uno de los ferrocarriles que habían privatizado era el mítico Patagonia Express. El único ferrocarril que servía para comunicar una región muy extensa, casi tan extensa como la península ibérica, y que salía un día jueves en su viaje de este a oeste y regresaba el martes de la próxima semana en su viaje del oeste hacia el este. Y lo habían privatizado y lo habían transformado en un objeto de turismo que podía ser alquilado por grandes millonarios, amantes de los trenes de vapor, y toda una región enorme, inmensa, se quedó sin una sola posibilidad de moverse, de conectarse. Bueno, pensábamos hacer 1000 kilómetros y llegamos apenas a movernos en un radio de 100 kilómetros en los 2 meses, porque íbamos conociendo gente, iban saliendo muchas cosas, situaciones formidables, y Daniel hacía fotos y yo tomaba apuntes. Regresamos, empecé a escribir, pero algo había en la redacción que no terminaba de convencerme. No terminaba de convencerme porque aquello no era un libro de viajes, no podía ser un libro de viajes. Hicimos un segundo viaje 3 años más tarde, avanzamos un poco más, volvimos con muchas más cosas, muchos más temas, más fotografías, más impresiones. Continué redactando y me di cuenta de que la redacción definitivamente no era un libro de viajes, no podía ser un libro de viajes. Hicimos un tercer viaje, ya recorrimos la Tierra del Fuego, y cuando regresamos, con más fotografías, más materiales, el libro empezó a hablarme y me dijo: ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta que esta es una novela? Aquí se iban intercalando las cosas. Y esta es una novela protagonizada no por personajes literarios de aspecto antropomórfico, no. Esta es una novela contada por una región. O sea, deja hablar a esta región, que sea ella la gran protagonista. Cuenta la historia del fin de los días de una región, porque el mundo ha cambiado atrozmente, y en esa parte del mundo ha cambiado mucho más todavía, ¿no? Cambios culturales gravísimos, enormes, ¿no? Por ejemplo, en la parte argentina de la Patagonia, en la gran estepa patagónica, lo natural era un sentido de la libertad determinado por el viento y determinado por las necesidades del hombre manifestadas en una transhumancia sistemática. Había que trasladarse a trabajar en la esquila de las ovejas en tal región. Con el cambio de las estaciones del año se daban otro tipo de trabajos en otra parte, y ahí estaba el fenómeno de la constante inmigración de gauchos moviéndose por ese enorme territorio. A eso se agregaba el movimiento migratorio de las grandes manadas de guanacos. A eso había que agregar el movimiento migratorio de los grandes, no son bandadas porque no vuelan, así que voy a usar la palabra también, rebaños, aunque no son reses o grupos, no de ñandúes, sino las avestruces de la Patagonia. Y todo eso se daba con la naturalidad de una región que está regida por el capricho del viento, siempre está flotando, siempre está soplando, siempre está omnipresente, ¿no? Y de pronto llegan hombres, firmas como Benetton, y llevan algo, llevan el alambre espinado e interrumpen una forma de vida. Los gauchos que se trasladaban con naturalidad de una estancia a otra
descubren que tienen que dar una vuelta de 100, 150, 200 kilómetros para poder cruzar, porque no se atreven a romper, a tomar un simple alicates y violentar, hacer la revolución y romper ese odioso símbolo de la propiedad privada que es el alambre de espino. ¿Y qué decir de la interrupción de la transhumancia de los guanacos y de los ñandúes y de otras especies, ¿no? Entonces la vida varió radicalmente y eso evidentemente estaba gritando, ¿no? Y no lo había visto en el libro, entonces empezó a transformarse en una novela, la novela de un lugar que no está. Y evidentemente para la escritura de una novela como esa me han servido mucho apuntes como los que están en este libro, ¿no? Características. De alguna manera este libro es la cocina del escritor, ¿no? De alguna manera libros como este que publico, digamos, cada 3 o 4 novelas me gusta publicar un libro con mi propia cocina, con mis propios secretos. Llámenla si quieren esa manera particular de percibir y de ver las cosas y de nombrarlas, ¿no? Digo esto porque yo tengo un gran cariño por mi oficio. Siempre he considerado que una de las mejores profesiones del mundo es la de escritor. Es maravilloso sentarse a escribir una novela, es maravilloso sentarse a escribir un relato. Pero estoy libre de la vanidad y estoy libre de las malditas tentaciones, como por ejemplo la tentación de la, qué sé yo, ¿cómo se llama esa cosa tan terrible? La posteridad, por ejemplo, ¿no? Yo escribo porque me gusta y escribo porque no sé hacer otra cosa. Escribo y me considero realmente un hombre que junta palabras todos los días y a veces las junta bien y a veces les da una buena arquitectura y entonces sale una buena historia. Yo es lo que más me gusta hacer sin ninguna otra pretensión que el placer de la palabra escrita y también porque a través de esa palabra escrita puedo manifestar mi punto de vista respecto de muchas cosas que considero bien y respecto de muchas cosas que considero mal. Oscilo en 2 extremos, ¿no? Primero soy un hombre y un ciudadano, y como hombre y como ciudadano tengo una vinculación rigurosamente ética con la vida, fregadamente ética, rigurosamente, repito, ética, y con la literatura me relaciono de una manera lúdica, alegre, porque sé que soy además un artista capaz de crear belleza, pero me siento en la obligación de otorgarle a mi literatura la misma carga ética con la cual me enfrento a la vida y otorgarle evidentemente a la vida esa carga estética, ese carácter lúdico con el cual me enfrento a la literatura, ¿no? Y eso, bueno, me hace tomar apuntes, desarrollar pequeñas historias, a veces darle forma de crónica. Soy también periodista y considero que el periodismo, cuando se hace bien, es un género literario. Ya hay que ser riguroso a la hora de escribir, ¿no? Pero a la larga, y aquí respondo creo que a los dos, todo va intercalado, todo se une, ¿no? Todo vuelve a aparecer en la historia que uno escribe. Y para terminar, tu pregunta, sí, esa historia, ese libro de viajes por la Patagonia, ¿no? Que se va a llamar Últimas Noticias del Sur, porque son las últimas noticias del sur, ¿no? Creo que va a estar listo muy pronto. Hay destellos de Últimas Noticias del Sur en el libro, hay destellos de Últimas Noticias del Sur en La Lámpara de Aladino también, hay sí. alguna historia que une, es decir, que Lucho va preparando sus libros, ¿no? Los va destilando poco a poco, va montando las historias de tal forma que al final cuajan. En esta novela, en este libro, hay un gran homenaje a Daniel Morszynski, como ha dicho, un gran amigo suyo y nuestro, un amigo compartido, pero hay varias historias de amor también en este libro. Hay no solo a Daniel Morszynski, sino a Mario Benedetti, Anne-Marie Metayek, editora de Lucho, los hermanos Arancibia, Jorge Enrique Adoún, Jorge Guerra, Katia Oleuskaya, todo pequeñas historias de amor con pequeños personajes, pequeños golpes de vida. Solo hay un personaje extraño, solo hay uno que no
al que Lucho no le tiene cariño y llama la atención que... Pero no sabemos cómo se llama. No sabemos cómo se llama, pero es Pero un viejo que no le de la gusta. bestia. Hay uno que sí y otro que Alfonso, vas muy bien. Estás enfocando muy bien la pregunta que no era la que te pasaba en la no. chuleta. Ya, pero como que han era... dicho que no, digo, no le hago No, esta. Nicaragua, no, eso viene después, pero yo tengo que hacer una apostilla, porque el de la derecha hace las apostillas y el de la izquierda destruye todo. A lo que ha dicho Lucho, lo ha dicho muy bien, pero creo que sin ser injusto o sin ser o siendo pertinente, le falta algo. Tú has explicado cómo es este libro, la cocina de tus libros. Puede dar la impresión, contado así, que este es un libro auxiliar en tu... No. Y yo quiero que desmientas sí. eso. No, Yo me refiero, cuando hablo de la cocina no me refiero... Mira, este libro lo tomo como es necesaria, bueno, sabes, uso mis libretas Moleskine en donde desarrollo mi trabajo, ¿no? Y siempre los considero un todo, es parte de la obra literaria a la cual me dedico, ¿no? Y no es esa ayuda literaria, porque no puede ser, porque también hay un desnudarse ahí emotivo y sentimental a través, por ejemplo, de pequeños homenajes de grandes personas a las cuales había necesariamente que hacerles un homenaje y que son parte de mi inventario sentimental, parte de mi geografía sentimental. ¿Cómo no iba a hacer un homenaje? Y lo hice con mucha bronca y con mucho amor a Katia Olevskaya. Katia Olevskaya era una maravillosa judía rusa que trabajaba en la radio Moscú y que hablaba español. Y que hablaba español con ese maravilloso acento de los rusos cuando hablan español. Y que cuando se dio el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, esa misma noche, y contraviniendo las órdenes de la dirección de la radio Moscú, que no sabían, los soviéticos aún no sabían cómo iban a actuar de cara a la dictadura de Pinochet, aún no sabían si debían condenarla o más o menos no condenarla, Katia Olevskaya se fue a la redacción, tomó los micrófonos, falsificó una orden, le dijo al jefe de técnicos, ponte al aire en las transmisiones en español que hoy empieza un programa. Y esa noche del 11 de septiembre de 1973, mientras contábamos nuestros primeros muertos, mientras algunos empezaban a buscar un lugar para ponerse a salvo en alguna embajada, mientras algunos pasábamos a la clandestinidad, mientras llorábamos por no haber sido capaces de detener la asonada fascista, esa noche, a la medianoche chilena, en la banda de 21 metros, se escuchó la voz de Katia Olevskaya diciendo, escucha, Chile. Y nació un programa que se llamaba así, Escucha, Chile. Y fue el programa que mantuvo vivo el espíritu de la resistencia durante todos los años de la dictadura. Cuando cae el muro de Berlín en el año 1989, muy poco tiempo después también se termina la dictadura en Chile, pero cuando cae el muro de Berlín se acelera el fin del socialismo real de los países del este de Europa. Es el fin también de la perestroika, de Gorbachev. Se impone una nueva nomenclatura criminal y mafiosa liderada por Yeltsin. Viene la degradación absoluta de la sociedad soviética. Nace una nueva sociedad rusa gobernada casi íntegramente por ex agentes de la KGB, cuyo único objetivo es el enriquecimiento lo más rápido del mundo. Y la buena gente como Katia Olevskaya es expulsada de la radio, le son negados todos sus derechos, ¿no? Y empieza a vivir casi en una absoluta indigencia. Solamente 2 o 3 chilenos no la olvidamos, y algunos de ellos que habían vuelto a Chile, un día la invitaron a que fuera a conocer ese país por el cual tanto había dado, ¿no? Por el cual tanto se había sacrificado. Fue, y ya con un gobierno democrático, el gobierno del expresidente Elwin, la sociedad chilena fue incapaz de darle el más justo de los reconocimientos que esa mujer merecía. Tenían que haberla invitado a quedarse en el país por el tiempo que quisiera. Ya era muy anciana.
tendrían que haberle dado la nacionalidad chilena, necesariamente, se la había ganado a pulso, tendríamos que haberle dado todo el amor del mundo, ¿no? Pero no fue así. Estuvo un par de semanas, regresó a Rusia. En Rusia fue despojada del pequeño piso en el que vivía, en el centro de Moscú. Ahora se alza ahí un edificio de lujo. Y no le quedó más remedio que buscar asilo y se fue a Israel, en donde murió en la digna pobreza de una mujer extremadamente generosa y combativa, y que por nosotros los chilenos realmente lo había dado todo, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a escribirle un homenaje a una mujer de esa envergadura, ¿no? Y claro, ese libro entonces desde ese punto de vista también es un vaciarme emocionalmente por todo aquello que amo, por todo aquello que me gusta, por todo aquello que siento que merece ser homenajeado. Yo creo, Lucho, que hay un título que a mí me ha llamado la atención, que es 19 de julio de 1979. Creo, yo esto ya te he preguntado alguna vez, pensar en tu biografía, que es tan increíble, yo creo que es una biografía tan la historia de Latinoamérica prácticamente, en los últimos años, has estado en todas partes. Después de Ecuador, después del exilio chileno, después de Ecuador, vas a Nicaragua, participas en la guerra contra Somoza, formas parte del Simón Bolívar, y sin embargo está muy poco en tus libros, muy poco. Es un periodo curiosamente prácticamente tapado. Sale algún relato no sé si recuerdo, en Desencuentros, creo que hay alguna referencia, en La lámpara de Aladino hay alguna cosa, y aquí, este 19 de julio del 79, yo creo que es la primera vez que veo un cuento tuyo optimista respecto a la revolución sandinista. Un cuento en el cual dices con orgullo haber formado parte de aquello. Y me ha llamado la atención. No sé si también forma parte de una revisión o de una forma de revivir aquello o de incorporarlo a tus otras historias, no lo sé. No, ocurre que, mira, siempre rehuí terriblemente todo lo que sonara autobiográfico y preferí darle parte de mi biografía a mis personajes, ¿no? Hay una novela que se llama Nombre de Torero y evidentemente ese personaje está construido con un 90% de mi propia experiencia personal, ¿no? Pero me pareció mucho más legítimo contarlo así a través de un personaje, porque siempre he pensado que las autobiografías son escritas por vanidosos, ¿no? Y yo no soy un vanidoso, no quiero serlo. He estado en los lugares justos y en los momentos justos. Me tocó vivir una época, nacer en una época en que había que estar en el lugar preciso y en el momento preciso, ¿no? Y es verdad, es decir, formé parte de la última brigada internacional, que fue la Brigada Simón Bolívar. Entramos desde Panamá primero a Costa Rica, y de Costa Rica a luchar a Nicaragua, a ayudar al Frente Sandinista a conseguir la victoria contra el dictador Somoza, ¿no? En algunos libros he contado parte de eso, ¿no? Pero con el paso del tiempo los tratamientos son diferentes, ¿no? Para mí Nicaragua es una herida que tengo abierta, porque perdí a muchos amigos, a mucha gente que quería en Nicaragua. Gente buena, gente honesta, gente generosísima, ¿no? Y que murieron realmente en vano. No porque la causa fuera banal o no se justificara. Murieron en vano porque los dirigentes sandinistas eran una manga de corruptos, ¿no? Como se demostró. Esa fue una revolución traicionada por la corrupción de sus dirigentes, salvo honrosísimas excepciones, ¿no? Dirigentes de una revolución que terminaron con cuentas en Suiza, ¿no? Dirigentes de una revolución como el comandante Tomás Borges, que termina al servicio de un canalla llamado Carlos Salinas de Gortari en México. Entonces, claro, eso generó primero un distanciamiento, decir, vaya, estuve metido en ese baile, pude dejar el pellejo en ese baile, ¿para qué? ¿No? Para que esta manga de corruptos, ¿no?, terminaran por hundir a un país maravilloso, porque Nicaragua es un país maravilloso, ¿no? Pero de pronto aparecen cosas en la vida, ¿no? Y por eso de ahí la importancia que yo le doy a estos libros que he publicado en los que vacío mi intimidad, ¿no? Cuando uno se reconcilia con las cosas, ¿no?
Y lo que cuento es rigurosamente real, ¿no? Porque un 19 de julio estaba en mi ciudad, en Gijón, donde hay una avenida que se llama Avenida Gaspar García Laviana, el cura sandinista, el comandante Martín, que cayó en Nicaragua, ¿no? Que era de Langreo, que tiene una familia maravillosa, y que era cura, ¿no? Y que con ese terrible problema de conciencia para un cura, un día colgó la sotana y tomó las armas y se echó al monte, porque la situación así lo requería, porque quería estar en el lugar preciso, en el momento preciso, ¿no? Y a veces me da mucha ternura cuando veo a gente que pasa, ¿no? Y un niño que pregunta, ¿y quién fue Gaspar García Laviana? Y a veces ocurre que muy poca gente lo sabe. Y dicen, bueno, sería alguien que se mereció el nombre de una calle, ¿no? Y desde luego que se mereció el nombre de una calle, ¿no? Pero un día, justamente un 19 de julio, me sentí con la necesidad de festejar, ¿no? El recuerdo, ¿no? Y me fui ahí donde nace, qué bonito además que la avenida Gaspar García Laviana empieza justo en la avenida Constitución, ¿no? Es como una metáfora de lo bello y de lo justo. A decirle simplemente, compañero, fue un honor conocerte, fue un honor haber luchado contigo, hoy me siento bien, hoy puedo empezar por fin a escribir sobre esa historia, ¿no? Porque los años han pasado necesariamente, las cosas se decantan, las cosas adquieren entonces el espesor que realmente tiene que tener para que no se transformen en un ladrillo en las manos, se transformen en algo dúctil que puedes manejar, modelar algo con ellos. Y sí, está presente eso en algunas obras, ¿no? Porque es parte de mi vida. Evidentemente nunca escribiría, qué sé yo, las confesiones de un exguerrillero o yo estuve ahí, no. No, se lo he dado a mis personajes. Le he dado a mis personajes esa experiencia porque siempre me pareció que era mucho más válida contarla a través de las peripecias y las aventuras de un personaje. Y en el caso de la novela que he citado, El nombre de torero, evidentemente el personaje de esa novela es un tío al que yo quiero muchísimo, ¿no? Porque se parece mucho a mí, ¿no? Y le di lo mejor de esa aventura. Bueno, te diremos a cambio que tú te pareces mucho a Belmonte. Y aprovecho esta franja entre dos episodios, entre dos píldoras con contenido, para introducir un mensaje publicitario. Este libro, aparte de lo que diga Lucho, no tiene forma de novela, pero se lee como una novela. Yo sé que esto es indemostrable y que Winston Manrique haría picadillo para perros con mis palabras, por lo menos, sino con mis tripas, si me oyera decir esto. Pero esto se lee con la misma fruición con la que se lee una novela buena como Nombre de torero u otra cualquiera de las buenas novelas de Sepúlveda o de otros escritores. Pasa también con una novela que se llama El hombre que amaba a los perros. Pero aquí termina toda la publicidad y ahora tú puedes hacer por fin tu pregunta. Después de este inciso. La del loncillo. Bueno, que era publicidad por si alguien quiere ir al baño, ¿eh? Ahora ya hay que escuchar. Ahora ya concentrados otra vez. Hay una cosa curiosa, Lucho. Hay dos grandes fabulistas españoles, Iriarte, Samaniego y Sepúlveda. Es el tercero que es adoptado. Creo que uno de tus grandes éxitos ha sido La historia de la gaviota. Estás entrando muy duro lo de Silvio, ¿eh? Estás entrando muy de duro. Silvio dejámoslo. Historia de una gaviota. Y aquí en este libro hay dos historias más de animales. Dos historias además muy tiernas, muy bonitas. En este caso de perros. Y no es 101 dálmatas ni La dama y el vagabundo. Dos historias de perros. Un perro ex policía y dos perras. Uno que se llama La Negra y el otro no me acuerdo cómo se llama. Chiquita. Historias de animales como grandes fábulas humanas. No sé cómo perros guipuzcoanos. Sí, no, pero es difícil, es muy difícil. Yo no sé quién decía eso. En el cine lo peor era trabajar con animales y con perros, ¿no? Bueno, con animales y con niños. No. Pero bueno, en este caso, que son lo mismo. En este caso, escribir sobre animales o con animales como si fueran personas, a mí me parece imposible. Y tú les das
no sé. ¿Por qué trabajas tan a gusto con animales? ¿Te gustan? ¿Y es el principio de una novela esto también o no? Pues la historia del perro punk ¿es verdad o no? No, primero, bueno, yo creo que ya se ha advertido, ¿no?, en mis personajes, y esto no es nada particular, ¿no?, porque en realidad los grandes personajes de la literatura son perdedores. A mí me interesan los perdedores, me interesa la ética de la derrota, que es similar a la estética de la resistencia. Me gusta mucho esa ética de la derrota porque desde que me interesé en la literatura, yo tuve la fortuna de interesarme en la literatura de niño, no porque quisiera ser escritor, no, sino porque tuve un abuelo andaluz muy sabio, muy buen tío, anarquista además, y que cuando yo creo que tenía 9 años, me sentó un día en una sillita de paja y me dijo: te voy a hacer el más grande de los regalos que se le puede hacer a un niño, te voy a leer el Quijote. Y comenzó una lectura del Quijote, que terminó cuando yo tenía 15 años. Todos los días me leía una página y me comentaba, me leía y me comentaba. Entonces, cuando terminó la lectura del Quijote, recuerdo que exclamó: qué gran perdedor, ¿no? Pero en esa exclamación había toda la admiración del mundo, había gloria, ¿no? Y vaya que tenía razón, porque no hay perdedor más grande en la literatura que Don Alonso, ¿no? Porque el libro termina cuando ve cómo están quemando sus libros, ¿no?, cómo la imaginación, cómo lo mejor de la humanidad está siendo quemado por el prejuicio, por la necedad, por la estupidez, por lo más abyecto de la sociedad y del mundo. Y el pobre está ahí viendo cómo queman sus libros. Bueno, a partir de ahí fui descubriendo que en realidad todas las grandes historias son las historias de los grandes perdedores. De los vencedores escriben los historiadores. Los escritores escribimos sobre los perdedores. La historia oficial escrita por los historiadores es la historia falsa de las grandes victorias y de los grandes vencedores. La historia verdadera de la humanidad, aún en las obras de ficción, es la historia de los grandes perdedores. No puede haber perdedor más grande que el Conde de Montecristo. No puede haber, como he citado, perdedor más grande que el Quijote. Y la lista es tan larga, ¿no?, que siempre me interesaron como ese gran material para escribir yo también. Y de pronto llegan historias de animales que son extraordinarios perdedores, ¿no? Por ejemplo, hay una historia ahí que me llegó así de rebote un día hablando con uno de mis hijos, ¿no? Yo veía que estaba con los audífonos del iPod metidos en las orejas y sonriendo también así con una sonrisa enorme, ¿no? Y quise saber qué estaba escuchando y me dijo: mira, esto es un rap de un grupo alemán. Y me gustó lo que me dijo porque era un piropo. Me dijo: y es una historia que parece escrita por ti. Escucha. Me puse los audífonos y escuché la parte final. Y claro, y contaba la historia de un perro, ¿no? Y empecé a averiguar quién era ese grupo, di con el grupo, di con el CD, con el rap aquel, y salía una pequeña nota referente y a que el perro realmente había existido. Y empecé así, porque la ociosidad es maravillosa a veces, una investigación que me llevó a Berlín. Y en Berlín di con la verdadera historia del perro Eduardo. Y un perro, claro, sin traicionar la historia, un perro que había sido policía, es decir, había sido un perro de la policía alemana, de los perros que buscan droga en los aeropuertos, ¿no? Pero era un perro que tenía una conciencia muy especial, porque solo mostraba interés por las maletas de lujo, las Samsonite, las Mandarina Duck. En cambio, las mochilas ni las miraba. Cualquier equipaje que no fuera de lujo, no lo miraba. Y un día, claro, los policías extrañados le hicieron una trampa. Y un policía disfrazado de punk pasó una carga de marihuana en su mochila y el perro ni lo miró.
lo degradaron. ¿Cómo se puede degradar a un perro? Pero lo degradaron. Lo expulsaron de la policía. Fue a dar a un hogar de animales de la protectora y de ahí lo sacaron unos punkis berlineses maravillosos y nació el mito y la leyenda del perro Edward, que tenía tan buen olfato que cuando vivía con los punk no olfateaba droga, olfateaba la presencia de la pasma y avisaba. Entonces, claro, ¿cómo no escribir sobre un perdedor maravilloso como ese perro? Desde ese punto de vista, el libro también es un bestiario, un género que estamos recuperando. Y Alfonso está deseando preguntarle por un cuento titulado... Tiene algo de viejo también. Pero te voy a dejar a ti esa pregunta inteligente. No, yo voy a hablar de mí un poco porque he venido y llevo mucho rato sin hablar de mí y me estoy poniendo frenético. La pregunta que quiere hacer Alfonso es sobre un viejo que no me gusta, pero antes voy a hablar de mí. Yo tengo la suerte de vivir en Italia y me gusta mucho contarlo, porque aparte de que es un lugar maravilloso, no es un país, pero es un lugar maravilloso, me permite venir por las tardes a Madrid, que es mi ciudad, a presentar a mis amigos. Así que, y además, con un tipo que empieza había que hacerlo, porque tiene un gran futuro por delante y había que apoyarle. Si fuera otro igual no hubiera venido, porque es jueves. Esto me viene bien los viernes o los lunes, que así me quedo el fin de semana, pero bueno, un día es un día y Lucho se lo merece. Y vivo en un país donde cualquiera que ose indagar en la cultura zoológica de una manera no permitida por la ley, aunque la ley no esté escrita en ninguna parte, pues cae fulminado. Y no estoy hablando de Miguel Mora, que ahora se dedica a la crónica de la cultura obsesivamente, pero sí quiero hablar de Miguel Mora, por ejemplo, para contarles, porque a lo mejor aquí no somos tan conscientes como en Italia de lo que sucede, que cuando alguien que viene de fuera osa hablar de zoología en ciertas condiciones se convierte en un héroe nacional. A Miguel Mora, corresponsal del País, no paran de pedirle los italianos que enarbole causas sociales, causas de justicia, porque en Italia no hay un fermento popular, no hay un tejido social que lo permita. Y cuando alguien es valiente como Miguel Mora, pues se convierte en un héroe popular y eso es agotador. Y Sepúlveda es otro de esos que corre el riesgo, felizmente solo va a Italia 2 o 3 veces al trimestre y además ahí tiene un editor, no como Sureda, que es más bien este editor del que hablo, que es Luigi Brioschi, que es como una Turmix que lo exprime y no le da tiempo a que responda demasiadas preguntas de la prensa, de manera que suele volver indemne y felizmente acompañado de la poeta Yáñez, porque si no, nunca se sabe lo que pasa en estas giras. Por favor, no le dejes venir solo a Italia. Pero cuento esto porque hay un cuento aquí en este libro bestiario, que nos ha encantado a Alfonso y a mí, y sobre el que te queremos preguntar un poco, porque quizá en España te sientes felizmente y gracias a nuestra democracia, que no para de ser vapuleada y puesta en cuestión, pero que nos es muy necesaria para poder decir lo que nos dé la gana. Y por eso es tan bonito hablar en un micrófono, en una tribuna como esta, y por eso te vuelvo a dar las gracias, Ana María. Probablemente en España puedas decir lo que en Italia están deseando oír y solo tú puedes decir, pero como probablemente todos no puedan ir a Italia dentro de 15 días, y yo sí, pues quizá para ellos podías contar un poco cómo se te ocurrió esta bonita fábula sobre un viejo que no me gusta, con lo que a ti te gustan los viejos, hombre. que es el escritor más querido en los geriátricos. Y de repente habla mal de un pobre anciano y, bueno, un poco de, no sé, como haría Fajardo, ¿no? Un poquito de humor. Primero hago una relación, ¿no? En realidad no he recibido tantos reconocimientos en los geriátricos como he recibido de los dentistas. No, de verdad, una vez estaba no sé qué estaba haciendo en un acto cultural y se acercó un señor y me dijo, mire, yo soy algo así como el secretario de la organización del Colegio de Dentistas de España. Y dije así, y me dijo, y quiero decirle que le vamos a dar un premio. Y dije, ¿a la mejor dentadura o qué? Y dijo, no, le vamos a dar un premio porque usted es uno de los pocos escritores que tiene como personaje a un dentista en una novela, entonces, y quiero que sepa que los dentistas compramos su novela y la tenemos en nuestros consultorios. Yo estaba feliz. No ha ocurrido en los geriátricos. Bueno, en Italia se empieza a vender mucho. Bueno, la verdad es que, primero, yo siento un respeto muy grande, claro, por la vejez,
Porque he conocido viejos magníficos, ¿no? Porque he conocido viejos que llevan su ancianidad con honor, con dignidad, y evitan en todo momento el ridículo y el patetismo. Pero de pronto se nos metió en el mapa mundial ese anciano italiano llamado Silvio Berlusconi, ¿no? Esto, por ejemplo, Que sería muy simboliza complicado en exactamente el Italia. abyecto, todo lo abyecto, ¿no? Y lo peor de la humanidad. Es decir, un sujeto, ¿no? que... Es decir, un hombre, un anciano con los años, ¿no? Se puede transformar, por ejemplo, en un vejete simpático. Y está bien transformarse en un vejete simpático. Se puede transformar en un abuelo tierno que le cuenta historias a sus nietos. Vale, es también una posibilidad. Se puede transformar en un viejo gruñón, ¿no? Que ahuyenta a los vecinos o a los niños de la cercanía. Es legítimo, no justo, pero es legítimo. Se puede transformar simplemente en un viejo cabrón. Y también es legítimo. Pero no puede transformarse en un anciano libertino, ¿no? Como en el caso de Berlusconi. No puede usar el poder enorme que tiene de dueño de Italia, porque Italia también es un hermoso país atendido por su dueño. No puede usar ese enorme poder que tiene para prostituir menores de edad, y que además lo llaman papi en público, ¿no? Y a eso se suma, ¿no? Todo su intento obvio por disimular algo que se llama el desgaste corporal natural y que en su caso se llama simplemente degeneración, ¿no? Alguien que una vez que le han fallado los trasplantes capilares descubre que Gorbachev tiene un lunar que le queda muy bien y decide entonces que le tatúen un lunar que le cubra toda la cabeza para que se vea sombra de cabello. Qué fácil es hablar cuando se tiene pelo, ¿verdad? En las peluquerías también vende Con mucho. qué alegría dice estas cosas. Un sujeto que reemplaza su falta de estatura moral inventándose unos centímetros más de estatura física, ¿no? Y utiliza unos zapatos especiales que tienen una plataforma que lo eleva 5 centímetros sobre el nivel del mar, ¿no? Bueno, un sujeto que se somete sistemáticamente, ¿no? a operaciones de cirugía estética facial y que finalmente lo han convertido en ese ser patético, esa suerte de chino estreñido, ¿no? Porque no puede coordinar ciertos movimientos faciales. Si cierra los ojos se le abre la boca, ¿no? Y para mantener los ojos abiertos tiene que estar siempre con la boca medio abierta o medio cerrada, ¿no? Bueno, entonces, y además de eso, con el panorama enorme de corrupción que él simboliza, ¿no? Porque es el sujeto que simboliza toda la historia de la corrupción en Italia, que es mucha, pero en él se simboliza de una manera ya enorme, ¿no? Y que además lo hace con cargo al erario público, ¿no? Entonces, evidentemente, es un personaje literario tan rico, ¿no? Que había que tocarlo de alguna manera. Yo sé, por ejemplo, que el libro apenas aparezca en Italia se va a arriesgar a una demanda, pero yo lo solucioné no nombrándolo. Es decir, puedo decir que es cualquier viejo menos él, ¿no? Pero creo que el lector va a reconocer y en cualquier parte va a reconocer de quién estoy hablando, ¿no? Y sujetos como él hay en todas partes, por desgracia, ¿no? No tan abyectos como él, pero hay otros que también que ameritan de verdad que uno fabule con ellos como una especie de dulce venganza en nombre de la parte buena de la humanidad. Realmente no tengo nada contra las personas bajitas de estatura, tengo muchos amigos que son muy bajitos, ¿no? Pero aquí en España hay un tío muy bajito, con melena, que es una tentación para mí y será una tentación por mucho tiempo. Esta fase se llama Haciendo Amigos, pero la vamos a posponer porque Bueno, Alfonso tiene todavía... Antes de que Víctor cierre el acto con una apoteosis,
Broche de oro. Voy a aprovechar un broche de oro. Va a cantar. Va a cantar algo. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Voy a aprovechar lo que nos ha Padura, dicho Ana tú María, y- ¿no? Que hemos venido a charlar con Luis Sepúlveda, o a darle pie a Luis Sepúlveda para que nos cuente cosas, ¿no? No hemos venido a presentar el libro, sino a hablar con él. Con esa excusa, pues podíamos incluso leer un párrafo. De un parrafito, un pequeño texto, y hay un párrafo estupendo, un párrafo buenísimo, que hay que leer, que dice, es un momento en que Luis está hablando de unos días que ha pasado en Chile, es como un diario, ¿no? Y en uno de esos días se acerca un muchacho a la casa, una especie de boy scout, pidiendo libros, buscando libros. Se llama Modestia aparte este cuento. Sí, este cuento se llama Modestia aparte y Minuto de Gloria. Entonces, y en ese momento... Luis, Lucho le da unos cuantos libros que tiene y dice... Que le sobran. Que le sobran. No le sobran. Los mejores de su biblioteca. Y dice, con él se va Caballería Roja de Isaac Babel. Una novela de Andrea Camilleri, El ladrón de meriendas. Otra de Alfonso Mateo Sagasta, Ladrones de tinta. Y un par de libros míos. Un pedazo de párrafo. Esto hay que valorarlo en su justa medida. Señores, ¿qué quieren que les diga? A mí este libro me ha encantado. Me ha preocupado no saber que había edición chilena del libro y me ha preocupado pensar que se llevó el libro a Chile para dárselo al Boy Scout a este chico. Eso es un amigo, ¿eh? Valga señalar, voy a contar una verdad muy grande que no me va a costar un amigo, pero me va a costar un par de insultos cuando lo sepa. Porque estábamos en casa de un gran amigo que vosotros también conocéis, que se llama Víctor Hugo de la Fuente. Víctor Hugo de la Fuente es un tipo, un chileno, periodista, director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, con una vida muy interesante. Y cuando pasó ese Boy Scout, recolector de libros, ¿no? Yo había... No me estropees ahora el párrafo. No cuentes la verdad. Había dejado parte de los libros que llevamos para leer durante esas vacaciones en Chile en un estante donde había otros libros más. Y cuando entré a buscar libros para el Boy Scout, ¿no? Vi efectivamente que había un libro tuyo. Entonces, pensando que estaba en mi casa en Gijón, lo tomé y se lo di también con otros libros. Y cuando el Boy Scout se había ido, me di cuenta que le regalé el ejemplar que tú le autografiaste a Víctor Hugo de la Fuente. Exactamente. O sea, que le debo un libro a Víctor Hugo de la Fuente. Pero aquel Boy Scout se fue feliz porque era un chico maravilloso. Primero alguien que sonó la puerta, yo pensé que era alguien que venía a vender alguna cosa. Y le dije, no, tengo todo, no me interesa nada. Y me dice, me dice, estoy pidiendo libros. ¿Para qué? Para una biblioteca comunal en una de las comunas pobres de Santiago. Y ya inmediatamente, no sé, me vi a mí mismo cuando yo tenía los 15 años que tenía ese tipo. Y pensé, este es un agitador. Este se atreve a venir, digamos, a los barrios de la clase media alta, ¿no? Y con entero desparpajo y con valor dice, estoy pidiendo libros. Maravilloso. Tu momento, Víctor. No. Me has matado. No, yo tenía una idea un poco barroca y no he tenido tiempo de pergeñarla del todo, pero le he comentado a Alfonso que al leer este libro que no Eso es... te da muy bien el barroco. Sí, el barroco flamígero. Pero aquí se me nota mucho, ¿no? Por eso me ha hecho tanta ilusión venir a la Casa de América. Yo le decía a Alfonso que podíamos entresacar una frase de cada uno de los capítulos, cuentos, artículos y hacer el retrato robot de Lucho. No lo vamos a hacer porque no hemos tenido esos 6 meses mínimos que hay que tener para hacer un trabajo como este en profundidad. Pero hay varias cosas que sí tengo apuntadas y que me gustaría decir. Una de ellas, muy importante y muy breve y muy fácil, cuenta Lucho como el respeto que siente por las máquinas de escribir. Termino enseguida, no hace falta que se marchen de esta manera tan ostentosa. Ahora que ha venido Domingo Villar, dejadme hablar un poco, joder, que yo tengo un prestigio también. Bueno, cuenta cómo las máquinas de escribir
a veces son rescatadas por la poca gente que queda como Sepúlveda, pagando el rescate a la mafia del olvido. Bueno, esta frase, por ejemplo, me parece que le va muy bien a él, que lo explica muy bien a Sepúlveda y que tiene mucho que ver con el espíritu de este libro. Ese es el espíritu que yo creo que debe prevalecer esta tarde, el que nos debe incitar a consumir este libro, a regalarlo a los amigos. Y bueno, aquí el único que ha luchado de verdad es Lucho, pero sí me gustaría decirle a Luis Sepúlveda que, como él dice, se firma Lucho, primera persona del verbo luisar. Es un honor haber luisado a tu lado, como tú dices en otra de tus páginas, cuando citas, creo que a Doom, que es otro grande, otro mito, como dicen en Italia. Y así podría ir en cada página capada de las que tengo, sacando por lo menos 2 frases que te retratan también. Yo creo que él lo ha contado muy humildemente porque el título es de otro, pero él lo ha repetido insinuadamente. Perder es cuestión de método y él es campeón olímpico de perder. Pero yo creo que para los que somos menos tesoneros que Sepúlveda y que perdemos con menos habilidad, es un gran honor estar aquí, y estamos aquí porque nos da la gana. Podríamos estar en un montón de sitios, pero estamos aquí muy contentos y es un gran honor estar contigo y tener un amigo como tú. Así que yo no sé si alguien quiere decir algo para arruinarme este broche de oro, pero es el momento. En definitiva, es una momento. Charla con el autor, o sea que si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna... Y si no, si alguien tiene problemas con su harto, hay también un leitmotiv que nos mueve en la Internacional Sepulvedista, que es "Estoy harto de su harto", y podemos hablar de Tico Medina en cualquier momento, pero aprovechen y pregúntenle lo que quiera a Sepúlveda, que le quedan casi 3 minutos de permanencia en el local. Venga, una pregunta bonita para terminar. Si no, luego la edición del vídeo queda muy pobre porque es solo Sepúlveda, Sepúlveda, Sepúlveda y un calvito que le estaba interrumpiendo todo el rato. Con la cabeza tatuada. Una pregunta. He ido a la peluquería, ¿eh? Yo no sé si debo disculparme, pero por lo menos asegurar que mi alusión a la calvicie fue absolutamente referida a Berlusconi y en ningún caso. Hace bien en aclararlo. Tengo grandes amigos que tienen, digamos, entradas profundas. No, yo también. Tiene una gran entrada. Pues nada, si no... Sí, menos mal, gracias. Sí, creo que está en un libro que se llama La lámpara de Aladino, ¿no? Sí. Bueno, es que siempre he sentido una fascinación por los ancianos, ¿no? Y creo que la mejor manera de prepararse para el momento que va a llegar en que también voy a ser uno, no digas ya eres, porque aún me falta mucho. Me he callado. Es justamente esa observación y esa admiración, ¿no? Yo he conocido ancianos que realmente se corresponden con esa imagen, ¿no? Que la ancianidad es un pozo de sabiduría, ¿no? De síntesis de todo lo vivido, ¿no? Por desgracia existen también los otros viejos como el que hemos nombrado, ¿no? Pero he tenido la fortuna de conocer a esos viejos sabios, ¿no? Y una vez conocí a uno de ellos, ¿no? Que tenía esa extraña manía de mantener conversaciones con su perro, ¿no? Y tenía varias generaciones de perros que todos se llamaban igual, ¿no? Y es curioso, cuando yo conté esta historia a mi familia chilena también adoptó el nombre, ¿no? Y en mi familia es muy normal que los perros se llamen Cachupín, porque este anciano tenía varios perros, siempre era el primero que había tenido se había llamado Cachupín, y luego se pasó a Cachupín segundo, tercero, y el que tenía ya creo que era el Cachupín número 9, ¿no? Y le pregunté por qué no le ponía otro nombre a sus perros, ¿no? Y su respuesta me pareció genial, dijo, para que el cariño sea el mismo, para no variar el cariño, ¿no? Y bueno, y ahí en ese relato he retratado justamente esas cosas que más admiro, ¿no? de esa ancianidad digna, de esa ancianidad noble, de esa ancianidad que no tiene tapujos, ¿no? Esa gente que se atreve a mostrarse en el esplendor de todo lo que han vivido. Yo tengo un recuerdo imborrable de 2 ancianos a los cuales
amo mucho, sin embargo, de que uno de ellos ya dejó esta vida, ¿no? Y son el gran escritor brasileño Jorge Amado y Celia, su esposa. Y una de las cosas que más me conmovía cuando estaba con ellos era ver cómo se tomaban de la mano y ambos tenían las manos cubiertas con esas manchitas que van apareciendo con los años, y tenían las venas muy similares, ¿no? Y cuando Celia ponía su mano encima de la mano de Jorge Amado, o al revés, cuando Amado colocaba su mano sobre la de Celia, realmente esas venas se transformaban en un delta, ¿no?, de varios ríos confluyendo en el océano de un amor enorme, ¿no?, de un amor mantenido durante muchísimos años. Y recuerdo que muchas veces en París les vi caminar y me encantaba no interrumpirles, ¿no? Eran tremendamente amables, fueron siempre amorosísimos, muy amables. Si los interrumpía, esa interrupción terminaba siempre cenando en casa de ellos, ¿no? Pero me gustaba quedarme atrás y verles caminar como dos ancianos que caminaban tomados de la mano, y a medida que avanzaban, eso se iba desdibujando, ¿no? Y no se diferenciaban en nada de la pareja de adolescentes que un poco más allá también veía caminar tomados de la mano. Pero cuando estaba con ellos, sobre todo, me gustaba ver esa dignidad de todo lo que habían vivido manifestado en esa belleza corporal de ancianos, en esas manos hermosísimas que siempre mostraban los dos, y en que jamás ocultaron ni un día de los que tenían, ¿no? Los lucían con enorme orgullo, y bueno, esos son los viejos que me interesan en la literatura y los que trato de retratar. Bueno, les agradezco mucho a todos y a todos por habernos acompañado, a mis dos presentadores de lujo que son grandes amigos. Muchas gracias. Yo sé que ha sido difícil estar aquí para ti, tuviste que viajar. Contigo cuento siempre porque estamos cerca. A mi editor de la Casa América. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.